Hubieron algunas preguntas que andaban dando vuelta ahí por WhatsApp, me parecieron interesantes. No sé si alguien la quiere compartir, no sé si están ahora quienes habían puesto las preguntas allí. Algo sobre movimientos circular habían puesto. La pregunta de movimiento circular, Abigail, estaba muy buena y no fue solamente duda tuya. Así que animate a compartirla. Me imagino, Abigail ahora está en la clase. No la veo. Abigail no la veo en la clase, no sé si está con otro nombre, pero no la estoy viendo en la clase. Bueno, no importa, mientras ella llega o se va sumando, ¿quién más para compartir hay? Bueno, lo comparto yo, les digo, había alguna duda o confusión entre dos parámetros que uno era la velocidad angular, que estaba a través de omega, Yo voy a escribir y esto acá. la frecuencia angular, Que que la estábamos con una n minúscula. Bien. La relación entre ellas tiene que ver con que n cuenta el giro en función de la cantidad de vueltas, que puede ser un número de vueltas entero o no, pero lo que está considerando es, si tomamos una marquita en algún sitio, como referencia, bien, esto gira, y cuando cuenta una vuelta completa, bueno, eso es lo que involucra el n, 1, 2, 3, o 500, o 1450, que es el valor del número de vueltas del problema que plantearon en su momento. Cuando uno dice que este valor es 1450 RPM, que significa precisamente revoluciones por minuto, estoy considerando que el giro lo voy a evaluar tomando la vuelta entera, la vuelta como unidad de giro, la vuelta. Por supuesto que puede ser fraccionario, podría haber un desarrollo decimal. N podría ser, por ejemplo, 2,5 revoluciones por segundo, significará 1, 2 vueltas y media por cada segundo de giro. Bueno, sí, no tiene por qué ser un número entero, pero la unidad que uso para evaluar cuánto gira es toda la vuelta. Cuando trabajamos con omega, lo que estamos considerando es que la unidad de giro la voy a medir con el ángulo medido precisamente en radianes. Un radial tiene una amplitud aproximadamente de este tamaño, lo estoy haciendo a ojo, pero aproximadamente es este tamaño. Recuerden que la definición tenía que cumplir con el hecho de que esta longitud de arco tuviera la misma longitud que el radio que se usó en el giro. Eso era un radial. Y pasado a grados era un poco más de 57 grados, aproximadamente 57 grados, 17 minutos, 44,81 segundos. Así que esto también se puede usar para evaluar cuánto gira, pero en lugar de considerar cuántas vueltas completas da por unidad de tiempo, estoy mirando cuántas veces avanza esta porción por unidad de tiempo. Entonces, bueno, tendré ese ángulo y un tiempo después habrá girado otra porción y otro tiempo después otra, y así sucesivamente, y lo que hago es evaluar qué tantos giros da por segundo, pero no evaluado en vueltas, sino evaluado en radianes. Entonces, bueno, es otra manera de ver, esto es un poquitito, deberían ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 porciones y un poquito más. Entonces, bueno, son dos formas diferentes de evaluar a qué ritmo gira. ¿Qué relación hay entre una y la otra? Bueno, la misma relación que hay entre la vuelta medida en radianes y precisamente una vuelta, que es lo que ya habíamos mencionado en algún momento, que era 2pi, omega era 2 multiplicado por pi y multiplicado por n. En realidad, con eso ya es suficiente. 2pi por n me convierte el número de vueltas en radianes, porque en una vuelta entera,
una vuelta es igual a 2pi radianes. Recuerden que el equivalente era justamente que pi radianes eran 180 grados o media vuelta, como lo quieran ver. Por lo tanto, si doy una vuelta entera, es lo mismo que de ser 2pi radianes. Si en lugar de una hago n, bueno, multipliquen por 2pi y tendrán la relación entre ambas formas de medir la velocidad de giro. Como habitualmente n está expresada en revoluciones por minuto, pero omega la necesitamos en radianes sobre segundos, entonces en algunos libros uno encuentra que esta formulita está modificada levemente con un 60 dibujado acá abajo, o sea que a n lo dividimos por 60, y esto me daría la forma de convertir ya directamente en la fórmula esto a revoluciones por segundos. O sea, dividido por 60 termina convertido. Siguen siendo revoluciones. Sigo midiendo el giro como vuelta completa y no como radial, pero en lugar de contar como unidad de tiempo el minuto, lo contarían en segundos. Con lo cual deberían dividir por 60. Así que en muchos libros van a encontrar esta formulita que está acá, que no es diferente de la que se discute normalmente en física un poquito más teórica, en la cual uno dice, bueno, el 60 no lo ponemos, pero ¿por qué no se pone? Simplemente porque el 60 cumple un rol de acomodar unidades, solamente para eso, para que a n la pueda escribir en revoluciones por minuto y omega me aparezca en revoluciones, en radianes por segundo. Nada más que para eso. Pero puedo tranquilamente trabajar con omega igual 2pi por n. Así que, bueno, eso es todo, digamos, en relación a trabajar con el número de vueltas o trabajar con omega. Para trabajar con el movimiento circular, habitualmente es más útil operar con omega, pero es difícil de medir, entonces habitualmente se mide n, por eso los ejercicios suelen tener como dato directo el número de vueltas o frecuencia de giro n, y uno tiene que calcular omega usando esta expresión que les puse acá. Aclarado el punto, ¿sí? Bien, ¿qué más? No me dejen hablando solo, chicos, porque no sé si están, si no están, si me voy a dormir, no sé qué hacer. ¿Está o no está? Sí, Pedro, dale. Ahí levantaste la mano, no sé si fue como... Profe, No, sí, dale. profe, disculpe si recién había tenido un problema con mi perro, por eso no contesté. Ah, dale. Sí, la segunda pregunta, bueno, era sobre la velocidad angular. No, a ver, sobre cuánto es la velocidad de desplazamiento en el borde del rodete. Eso había hablado de que hacía referencia a la velocidad tangencial, sería. Y sería la velocidad tangencial. Cuando hay una sugerencia que les voy a hacer para este problema y para todos los demás problemas. En muchos casos, el práctico está armado con problemas que tienen un carácter muy, muy teórico y muy genérico y hasta muy simbólico. Entonces uno dice cosas como, en un movimiento circular que tiene un omega de tanto y un radio de tanto, calcular la velocidad tangencial. Bueno, está bien. Entonces uno aplica en frío la ecuación y pone bt, ¿no?, igual a omega por r, como la vimos en la teoría, y bueno, y calcula. Omega es dato, o se calcula con el n, r es dato, y lo calcula. Es un problema que es muy fácil de vincular a la teoría, porque prácticamente la colección de datos es inmediata, pero pierde un poco el enfoque, es decir, uno pierde la utilidad que tiene resolver eso, porque después uno dice, bueno, y una vez que lo aprendí a resolver, ¿en qué tipo de problema real o que pueda ser de mayor utilidad lo puedo aplicar y cómo debo hacer eso? Entonces por eso yo prefiero usar problemas que son extraídos de alguna realidad o cotidiana o de la naturaleza o bien de la industria, porque en el fondo uno aprende física para esas cosas. Entonces por eso el problema no describe un movimiento genérico, sino que habla de una bomba con un rodete, qué sé yo. ¿Es dónde está el problema de esas cosas? Que si uno no conoce la realidad que el problema plantea, se torna confuso, porque claro, uno dice, pero yo nunca vi una bomba en mi vida, ¿qué hago con esto? ¿Cómo soluciono eso? Bueno, para eso tienen las posibilidades casi ilimitadas que hoy nos ofrece Internet para buscar información descriptiva de cómo son los equipos que hay en la industria, y de paso que aprenden los contenidos físicos, también aprenden dónde se aplican ese tipo de cosas.
cosas. Entonces, si un problema describe una determinada realidad de la naturaleza, o cotidiana, o tecnológica, y ustedes la desconocen, como nos pasa a todos, no es un problema específico de ustedes, que ustedes no lo conocen, pero la gran mayoría sí. No, normalmente uno se encuentra con estos problemas. Entonces la solución es ir a buscar, no cómo resolver ese problema, sino, primero, qué es lo que me están planteando. Entonces, si ustedes nunca vieron una bomba y no saben lo que es el rodete de una bomba, bueno, pongan a buscar rodetes de bomba centrífuga y buscan imágenes sobre eso y empieza a quedar más ilustrado el problema. Y cuando empiezan a preguntar, pero entonces esa ruedita es la que está girando, y la periferia será el borde de la ruedita, y entonces yo ya empiezo a tener un poquito más claro cómo sería el problema. Yo voy a hacer un esquema bastante elemental de lo que el problema podría ser, pero el rodete tiene una, digamos, es una rueda central, tiene un eje, por supuesto, que está centrado. Vamos a tratar de dibujarlo lo más centrado que pueda, y una serie de paletas o de álabes, así se llaman, que tienen más o menos este formato. Dibujo uno solo, pero en realidad, no sé que está como uno más, pero puede haber 4 o 6, en algunos 5, depende del modelo. Esto gira, normalmente en este caso y con este diseño debería girar en esta dirección horaria, porque así funciona desde el punto de vista fluidodinámico, no voy a discutir eso ahora, pero en todo caso, cuando dice a qué velocidad se mueve un punto en la periferia del rodete, lo que está preguntando es, bueno, en algún punto por aquí, o donde quieran imaginar que sea en el borde de esa rueda, ¿cuál sería la velocidad a la cual se está desplazando? Entonces está preguntando acá, ¿cuál sería esta velocidad? Esta es la velocidad tangencial de la rueda. Y esta es la que se calcularía con esta formulita, BT igual omega por R. ¿Cuánto vale omega? Bueno, lo que calcularon en el punto A. ¿Cuánto vale R? Y será el radio que va del centro... 0,1 metro. 0,1 metro. Bueno, 0,1 metro, está bien, ese será el radio. Y desde el punto de vista geométrico, precisamente es la distancia que va del centro a la periferia. Este es el radio R. Acá tienen R, el omega lo calcularon antes y tiene este valor, se calcula como 2pi por n, si quieren lo dividen por 60, acá mismo, y ya queda, y este BT es lo que ustedes están buscando, este R será 0,1 metros, y ahí tienen el esquema del rodete y lo que tienen que calcular. Así que, entonces, esto no vino con el problema, es parte de la construcción de la solución. Poner en escena lo que el problema plantea como una descripción de una situación física, de laboratorio, tecnológica, cotidiana, de la naturaleza, depende del escenario, esas cosas pueden cambiar, pero intentar una solución de un problema en abstracto, sin hacer una recreación, una puesta en escena de lo que el problema plantea, requiere un esfuerzo de imaginación mucho mayor. Se puede hacer, y con un poco de práctica, con un poco de experiencia, pueden resolver en abstracto y hacer que su propia concepción y experiencia les haga construir esta situación y no necesitan dibujar nada. Con un poquito de experiencia lo pueden hacer, pero no es apropiado en los primeros pasos que ustedes están dando. Entonces, ayúdense con esquemas, con figuras, con dibujos, busquen esa investigación, hagan una interacción entre la resolución del práctico, el desarrollo de la teoría, otras fuentes de información que pueden ser otros libros, que pueden ser imágenes, que pueden ser videos, que pueden, bueno, hoy en día tienen una superabundancia de información multimedia para poder traer a la mesa de trabajo aquella información que puede no ser evidente cuando ustedes leen el enunciado del problema. Aprovechen esas herramientas. En otros tiempos estas cosas no estaban, uno tenía que poner en juego mucho más imaginación para poder sacar adelante un problema. Hoy la información está. Hay que un poco atreverse a buscarla, atreverse a usarla, traerla al lugar de trabajo y sentirse libre de espíritu en ese sentido. A veces uno siente cierto temor porque piensa que
o es una pérdida de tiempo, o por ahí es hacer trampa, no sé, vayamos a ver cómo se piensa este tipo de cosas, pero en realidad no es así, uno está aprendiendo. Cuando va aprendiendo, trae información de diferentes fuentes. Y me parece que cuando uno está mirando este tipo de esquemas, hasta inclusive la bomba funcionando en algún video y al lado de otra persona que está al lado operándola, genera una concepción del escenario físico donde están aplicando esto que están aprendiendo mucho más realista, muchísimo más fácil de controlar, de aplicar a otro lado, de concebir, de abstraer, bueno, todas las cosas que uno está pidiendo que esta materia nos permita construir. Bueno, con esta forma se resolvería. Hay que hacer las cuentitas, no estoy haciendo las cuentas acá, pero usando esta ecuación y estos datos simplificando acá, podrían resolver. ¿Qué más preguntaba el problema? La pregunta C dice, ¿qué aceleración centrípeta experimenta el líquido adherido al rodete en el borde? Ah, bien. Bueno, ahí lo que estamos pensando es ahora que en el borde del rodete hay líquido que está adherido allí y que está siendo arrastrado por el rodete y está siguiendo una trayectoria ¿de qué tipo? ¿Se mueve en línea recta o se mueve en forma circular? En forma circular. Entonces está experimentando una aceleración centrípeta. Recuerden que la aceleración centrípeta estaba causada por el cambio de dirección. Lo voy a dibujar. Entonces, ¿hacia dónde voy a dibujar esa aceleración centrípeta? Desde el objeto hacia el centro de giro. No importa, dependiendo de la escala, puede ser que llegue hasta el centro o no, eso en realidad tiene que ver con la escala, pero lo que sé es que está en dirección radial y hacia el centro. Así tengo la aceleración centrípeta. Y esta aceleración centrípeta se puede calcular, bueno, de varias maneras, pero la más sencilla, en función de los datos que cuentan, es omega al cuadrado multiplicado por el radio. Y en realidad a esta altura los datos están todos presentes, ¿no? Omega se calculó en el primer punto, el radio es dato directo, hacen las cuentas. Podemos, ya que está, hacer las cuentitas. No me acuerdo cuánto daban los valores de omega. ¿Cuánto era esto? 1450. Más o menos estaba el omega, si no está... 151. 151. 150, como 84 radianes sobre segundo. Bueno, lo anoto acá. 100 radianes sobre segundo. Ahí está. Entonces ese valor, 151,84 radianes por segundo, lo tengo que elevar al cuadrado con unidad y número, o sea que lo tengo que atrapar con un paréntesis y ponerlo al cuadrado, y el radio lo voy a escribir en metros, 0,1 metro. Bueno, este va a dar un valor bastante grande. La aceleración centrípeta de este caso va a ser un valor importante, porque 151 al cuadrado me da un valor de varias decenas de miles. Así que esto tiene que estar del orden de 230, más o menos. No sé. 230, sí. Pero ¿Cuánto? 230. 230. ¿Qué pasa con las unidades? Bueno, en primer lugar, el cuadrado afecta a la unidad. Queda radian al cuadrado y segundo al cuadrado. Pero radian, recuerden que era un nombre, así que al cuadrado será otro nombre. No hay una afectación a la unidad final. De hecho, Gaby lo mencionó. Ahora te doy la palabra, Gaby. Lo señaló en algún momento que este omega, que acá está indicado como radianes sobre segundos, también se puede anotar, lo voy a hacer acá al lado, simplemente como 1 sobre segundo, porque radian era un nombre a la relación entre arco y radio. Si esto está medido en metros y el radio también, el cociente es adimensional en realidad. O sea que lo puedo escribir como un 1 sobre segundos. Si así fuera, 1 al cuadrado va a seguir siendo 1, y lo único que consigo es que en este denominador me quede un segundo al cuadrado. Y acá está multiplicado por metro, o sea que esta unidad va a ser metro sobre segundo al cuadrado, que es la unidad que habitualmente usamos para la aceleración. Siempre utilizamos esta unidad para la aceleración. Profe,
Y Profe, disculpe, puede ser que me haya equivocado, me parece que es 2300, ¿puede ser? 23.055. ¿Cuánto? 23.055. Sí, me suena más razonable. 2305. 2305. 23.000 debe dar el cuadrado de esto, pero después hay que multiplicar por 0,1. Ah, sí, sí. Así que es posible que sea del orden de los 2300 y pico. 2.305, creo. Bueno, hagamos eso entonces. 2305. Si lo comparan con el valor de la aceleración de la gravedad, que ya lo habíamos discutido en otras partes, que tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado, y es una aceleración bastante grande. Observen que es la aceleración responsable de que si nos caemos de una altura no muy alta, no muy importante, basta caerse de metro, metro y medio, para que nos produzca hasta lesiones. O sea, no es una aceleración pequeña la aceleración de la gravedad. Y sin embargo, esta es 235 veces mayor. Así que estamos hablando de que el rodete, al momento de girar al ritmo que lo estamos considerando y con este radio, nos está dando una aceleración centrípeta provocada por el cambio de dirección muy importante. Dividan este valor por 9,8 y pásenme ese dato. ¿Cuánto da? ¿Cuánto es? 234. ¿Cuánto? 234,96. 234. Bueno, 234 veces G. Esto se anota así. 234G. Es decir, cambio la unidad y en lugar de medirla en las unidades del sistema internacional convencional, metros sobre segundos al cuadrado, sencillamente comparo con el valor de G. Así que una porción de líquido que se encuentre depositado cerca del borde de la periferia del rodete experimenta una aceleración 234 veces superior a la que le provoca la gravedad. Y es una aceleración enorme, gigantesca, que es lo que ocurre habitualmente con movimientos de rotación de esta naturaleza. Normalmente son aceleraciones muy altas, no son aceleraciones pequeñas. Y esto es un poco lo que les señalaba cuando discutíamos la teoría. Esta aceleración, que es producto del cambio de dirección que permanentemente se da, uno podría estar tentado a menospreciarla, a decir, bueno, ¿qué tan grande puede ser si de última el movimiento es uniforme? Bueno, fíjense que sí es importante, supera enormemente el valor de la aceleración gravitatoria. Así que bueno, hay que tenerla presente, hay que tenerla en cuenta. Es realmente una aceleración muy grande. 234 veces la aceleración de la gravedad. ¿Qué más pedía el problema? La pregunta dice, ¿qué ángulo gira el rodete en 0,1 segundos? Ah, bueno, el último punto, quedó un poco desordenada la solución, pero lo voy a hacer acá arriba que tengo espacio. Este punto sería el D. Pregunta cuál sería el ángulo. El ángulo girado es igual a la velocidad angular multiplicada por el tiempo. ¿Por qué puedo usar esto? Porque esto es un movimiento circular uniforme. Si el movimiento es variado, no puedo usar esto. Estoy haciendo una comparación. Recuerdan que X era B por T. Bueno, en lugar del desplazamiento, medirlo como un traslado, lo estoy viendo como un ángulo de giro, la velocidad, el angular, y por supuesto sigo teniendo el tiempo T. Así que los datos están todos conocidos. Estos serían 151,84 radianes sobre segundos. ¿Y el tiempo T? ¿Cuánto? ¿0,1 segundos? Sí. Bueno, 0,1 segundos. Acá segundos y segundos se simplifica y este ángulo alfa pasa a ser 15,184 radianes. Observen que en este caso que la palabra radian esté presente es saludable porque de alguna manera nos hace aparecer una unidad de ángulo que nos resulta familiar o por lo menos razonable para este tipo de problemas. Si yo no hubiera puesto la palabra radian y a omega la reemplazo como 1 sobre segundos, como usé esta versión que usé en el cálculo de la aceleración centrípeta, bueno, la palabra radian no hubiera aparecido, esto hubiera sido 1 sobre segundo multiplicada por segundos, los segundos se simplifican y me hubiera quedado un número adimensional, lo cual, desde el punto de vista de las unidades del análisis dimensional, no está mal,
pero es un poco incómodo que la unidad de ángulo no aparezca. Así que en algunas aplicaciones conviene que omega diga radianes sobre segundo, por ejemplo, cuando calculo un ángulo, que es lo que hicimos en este punto D, y en otros casos, que diga la palabra radian puede confundir porque cuando lo opero con metro no sé qué hacer con él, o cuando queda al cuadrado y lo opero con metro no sé qué hacer con él. Bueno, es relativamente fácil saber qué hacer con radian o con radian cuadrado si uno reconoce que en el fondo no son más que nombres. Por lo tanto, no va a afectar al valor de la unidad metro, y entonces sigue siendo coherente por el lado que lo quiere. Bueno, esto sería una solución completa del problema. No sé, creo que pide eso solo, no hay más, ¿no? No sé si tiene alguna otra cosa, me parece. No, profe, no, es el último. Bueno, está bien, está muy bien. Bueno, un poco estas discusiones, me parece que lo que buscan es que de alguna forma vayan creando un hábito de razonamiento y de construcción de las soluciones de todos los problemas, más que aprender un procedimiento tipo recomendación, o como si se tratara de una receta de primero hay que hacer esto, después hay que hacer aquello, después lo otro, y finalmente encuentro la respuesta. Es muy difícil armar algo así, porque los problemas tienen, bueno, características distintas, cada uno tiene sus detalles, entonces pensar en una receta que sirva para cualquier caso es muy aventurado. Y además nos quita el protagonismo, para aquellos que nos toca hacer el problema, de razonarlo el problema, de entender por qué lo puedo hacer de esta manera, qué nivel de aplicación puede tener en otros campos de conocimiento similares a este. Y entonces, bueno, lo que tiene que buscar es rescatar de aquí cómo se razonó el problema, qué fue lo que estuvimos haciendo, reconociendo el tipo de movimiento, haciendo un esquema de lo planteado, aunque el problema no lo pide, en ningún momento dice que dibujan el rolete. Sin embargo, se hizo necesario. Y entonces empezar a tratar de visualizar cuál es el proceso que ocurre entre todas esas cosas que el problema me plantea, y allí puedo encontrar un vínculo entre la realidad física tangible, que en este caso es el rodete de la bomba, y el aspecto abstracto y simbólico, que son las fórmulas. Ahí ese mecanismo de comunicación lo tienen que ir refinando. Y bueno, entonces, ¿cómo se hace esto? Consultando, participando de estas discusiones, releyendo la teoría, tratando de aplicarla a un problema que de algún modo entrañe todo este tipo de cosas, y luego van a ir logrando cierta experiencia de análisis y de uso. No es necesario hacer una colección de 70 ejercicios del mismo tema para que memoricen todas las opciones posibles. Eso lleva mucho tiempo, y además normalmente ese tiempo no se tiene, a uno le generan ciertas inquietudes y ciertas molestias, ver que parece que uno se está atrasando porque no logra hacer todo el práctico. Bueno, no se trata de que tengan que hacer los 60 o 70 problemas. Por eso se los dividí como en categorías. Recorran todas las categorías y digan, bueno, voy a hacer 1 o 2 de movimiento circular, 1 o 2 de problemas de encuentro, un par de análisis de funciones relacionadas con las variables cinemáticas. Pero una vez que tienen un recorrido así, consiguen una descripción global del capítulo que les da posibilidad de resolver algún desafío más, y eso es mucho más positivo que coleccionar ejercicios resueltos. Eso es un poco el objetivo de la materia. Bien. Estamos por quedarnos sin tiempo en esta clase, así que si alguien quiere aportar algo ahora, bien, si no, la corto y arrancamos la próxima. Por favor, que alguien haga alguna pregunta de tiro de proyectil o tiro oblicuo, porque sé que intentaron y a algunos les faltaba. Pregúntenle al profe, por favor. Bueno, vamos, anímense. Y la discutimos luego del cambio. Profe. ¿Sí? No sé quién habló. Si no, hablaron juntos, bueno. Dale, no sé quiénes son los que están en lista ahí, porque no lo sé. Sí, pregunto ya que estamos en el tema, antes de que nos vayamos al otro tema, sobre cuando nos pregunta el módulo de la aceleración tangencial en varios ejercicios, en dos ejercicios nos pregunta lo mismo. Este problema en particular
no tiene aceleración tangencial porque el planteo es sobre una bomba que ya está en funcionamiento. Entonces está siguiendo un movimiento circular uniforme. Si el movimiento es circular uniforme, omega es constante y la velocidad tangencial tiene módulo constante. O sea, esta velocidad cambia de dirección punto a punto, pero tiene siempre el mismo módulo. Por lo tanto, no tiene aceleración tangencial. Si la tuviera, vuelvo a insistir, no va a pasar en este problema, excepto que analicemos el arranque o la parada de la bomba, cosa que este problema no tiene, pero se podría plantear. Hay otros problemas que sí lo plantean. Entonces, si eso es así, lo que uno debería calcular, hago acá un llamado aparte, ¿sí? Porque si no, confunde con el problema anterior. Si tuviera una aceleración centrípeta, vuelvo a insistir, este problema no lo tiene, pero para un movimiento circular uniformemente variado, la relación entre la aceleración tangencial y la aceleración angular, que la habíamos señalado con una letra alfa como subíndice, es simplemente multiplicarla por el radio. Entonces, si hubiéramos considerado el arranque de esta bomba, lo estoy planteando como un problema adicional, ¿sí? Supongamos que esta bomba llega a funcionar como dice el problema, pero voy a analizar el proceso de arranque, y que para arrancar necesita, no sé, 2 segundos, vamos a suponer que es así, que necesito un tiempo t de 2 segundos entre que la bomba estaba detenida, estaba en reposo, y 2 segundos después recién llega a este valor de omega. Entonces, ese omega sería como el omega final, que estaríamos en 151,8 radianes por segundo, y entonces calcularía la alfa como ese valor, omega final, menos el omega inicial, que vale 0, dividido ese tiempo t, de 2 segundos. Con este valor y el 0,1 metros podría calcular la aceleración tangencial, que sería interesante calcularla en ese caso, pero solo si considero el arranque o la parada.